Comenzamos aquí la quinta unidad del programa de sociología y en este caso vamos a hacer referencia fundamentalmente a las diferencias y desigualdades sociales. Eh, Vamos a desarrollar a lo largo de estas clases las cuestiones ligadas a la estratificación social, a las desigualdades, a la cuestión social y a las demandas ligadas con la redistribución y el reconocimiento. Vamos a comenzar definiendo el concepto de estratificación social a partir de esta idea que nosotros vamos a encontrar en los aportes de Massionis y Plumer, que nos habla de la estratificación social como un sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de manera jerárquica. Nos vamos a encontrar con que todas las sociedades y por supuesto esto también es válido para la sociedad moderna, nosotros nos vamos a encontrar con que en todo tipo de comunidad y de sociedad existe algún tipo de diferenciación y ligada a esta diferenciación una cuestión de jerarquías que define y diferencia a los grupos de personas que viven en esa comunidad y en esa sociedad. Todas las sociedades tienen la presencia de algún tipo de desigualdades y por lo tanto algún sistema de estratificación social. Massionis y Plumer definen 5 principios básicos de estratificación en donde van a caracterizar estas diferenciaciones que nosotros vamos a encontrar en todo tipo de sociedades. Van a decir que la estratificación social es una característica de la sociedad, no es un reflejo de las diferencias individuales, sino que es un sistema que confiere un acceso desigual a los recursos que nosotros podemos encontrar en una sociedad. Las desigualdades y por lo tanto los sistemas de estratificación persisten a través de las generaciones. Si bien en algunos de estos sistemas de estratificación social nosotros nos vamos a encontrar con que existe algún tipo de movilidad social, o sea, la posibilidad de pasar de un estrato al otro, esta movilidad social puede ser tanto descendente como ascendente. Por lo general, son mucho más usuales los mecanismos de descenso social que de ascenso social, pero en muchos sistemas en los que son menos rígidos, existe alguna posibilidad de movilidad social. Los sistemas de estratificación social son universales, pero son variables, o sea que varía lo que es desigual y cómo es desigual. La estratificación social hace referencia no solo a las desigualdades, sino también a las creencias, o sea, a los universos simbólicos a partir de los cuales se legitiman esas desigualdades o se justifican esas desigualdades. Y finalmente, la estratificación genera identidades compartidas que ubican a las personas en categorías sociales diferentes. ¿Sí? Y en ese sentido nosotros vamos a hablar de un elemento simbólico ligado a la legitimación que va unido a las condiciones concretas de existencia que definen la pertenencia de determinadas personas a determinados grupos en los sistemas de estratificación que nosotros estemos haciendo referencia.
Los sistemas clásicos de estratificación social eh, que nosotros vamos a mencionar son la esclavitud, el sistema de castas, el sistema de estamentos y el sistema de clases sociales. La esclavitud es una forma de estratificación social en la cual una persona o un grupo de personas son propietarios de otras personas. Y aquí las personas son mercancías, se compran y se venden, se compra y se vende toda la persona. En el sistema de castas, este es un sistema basado en el estatus heredado o adscripto de las personas, es un sistema cerrado y rígido. Cada casta tiene incluso su propio lenguaje y por lo tanto la comunicación o las posibilidades de interacción entre personas de distintas castas está fuertemente restringida o anulada por completo. Luego tenemos el sistema de estamentos, en donde nos vamos a encontrar con distintos grupos que constituyen estos estamentos, eh, que tienen una jerarquía rígida y diferente entre un estamento y otro de derechos y obligaciones. En el sistema de estamentos hay alguna posibilidad de, eh, de movilidad social, por cierto, una, una posibilidad cierta de movilidad descendente. Por ejemplo, el señor feudal que pierde el dominio de sus tierras por haber demostrado cobardía en una batalla, y menos usualmente hay posibilidades también de ascenso social, por ejemplo, algún guerrero que demostró valentía en el combate y es premiado con algún tipo de tierras, y eso lo convierte en parte de la nobleza o de los señoríos que hay en ese sistema. Y finalmente tenemos el sistema de clases sociales, que es el típico este, en las sociedades modernas, las sociedades que analiza la sociología. Y es un sistema de estratificación social que es el resultado de la desigual distribución de las riquezas, del poder y del prestigio en las sociedades. Es un sistema relativamente más abierto en cuanto a la movilidad social, en tanto no hay ningún impedimento al ascenso social, y por cierto tampoco al descenso, que el acceso que las cuestiones ligadas al acceso a la riqueza, ¿sí? O sea, una persona de una clase social menos privilegiada, si de pronto tiene acceso a la riqueza, inmediatamente asciende de clase social sin que eso implique pertenecer a tener como nuevos derechos o nuevas obligaciones, o tener que incorporarse a un grupo que habla otro idioma o cosas por el estilo, ¿sí? Como si existirían en otros sistemas de estratificación social. Lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de esta clase gira mucho en torno a el sistema de clases sociales, y por cierto, este es el sistema de estratificación social que, como hemos dicho, analiza en mayor profundidad la sociología.
Y en ese sentido nos vamos a recordar, vamos a volver a lo que hemos visto en unidades anteriores, como los aportes de Carlos Marx por un lado y de Max Weber por el otro, en las cuestiones ligadas a la definición de las clases sociales. Ya hemos hecho referencia a los principios en base a los cuales Marx diferencia entre las distintas clases sociales, y eso tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Entonces nos encontrábamos con dos grandes clases: aquellos que poseían como propiedad privada los medios de producción, que era la burguesía, y los desposeídos, aquellos que no tenían acceso a los medios de producción y que por lo tanto se veían obligados a vender su fuerza de trabajo y que constituían el proletariado. También habíamos hecho referencia a las diferencias entre clase en sí y clase para sí en Marx, a partir de la existencia o no de una conciencia de clase. Max Weber hace referencia a los sistemas de clases sociales en el apartado de Economía y Sociedad, que tiene como título Clases, Estatus y Partido. Y allí incorpora una diferenciación más compleja en cuanto a las clases sociales, en tanto incorpora tres dimensiones en cuanto a la estratificación social: las desigualdades económicas, a las que apuntaría el concepto de clase fundamentalmente; las diferencias en referencia al prestigio social, aquello vinculado con el consumo, por ejemplo, con los gustos, con los modos de vida, que remite a la idea de estatus; y eh, la importancia del poder y de lo político, de la influencia política, lo que remite al concepto de partido del que hacía referencia Max Weber. Entonces, eh, Weber incorpora a lo que ya estaba planteado en Marx estas tres dimensiones ligadas al poder, al estatus y a las cuestiones de las desigualdades o el acceso a los bienes económicos, que tiene que ver con la clase. Toda la discusión en torno a el sistema de clases sociales y las desigualdades en la sociedad moderna remiten a esto que nosotros hemos llamado en la primera unidad del programa la cuestión social. Si ustedes recuerdan, la cuestión social remitía en el siglo XIX a ciertos desajustes en la sociedad industrial como consecuencia, como resultado de las consecuencias no deseadas del desarrollo del capitalismo. Y por otro lado, como resultado de ese proceso de urbanización, las cuestiones ligadas al miedo a la muchedumbre, a la multitud, a esta multitud indistinta e incontenible. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho referencia a una frase de Simmel que planteaba que la característica de la sociedad moderna a partir de ese proceso de urbanización era el hecho de que la clase dominante se encontraba en el mismo espacio físico, o sea que se había reducido la distancia social entre esa clase dominante y los sectores dominados, los sectores menos favorecidos en este desarrollo del capitalismo y de la sociedad industrial moderna.
Frente a estos desajustes, frente a esta cuestión social que aparecía en los orígenes de la sociedad moderna, todos los análisis de los pensadores considerados clásicos giraban en torno a estas problemáticas, y en ese sentido aparecía las cuestiones ligadas a el orden social y al lazo social o a la integración social en los autores considerados clásicos dentro de la sociología. En ese sentido, más allá de todos el análisis que realiza Carlos Marx en torno a el desarrollo del capitalismo, la aparición de estas clases de la burguesía y del proletariado, las radicales transformaciones que sufre la sociedad premoderna, a partir de este desarrollo de la modernidad, del capitalismo y de la sociedad industrial. Además de esos estudios, nosotros nos habíamos encontrado con una serie de aportes que tienen que ver con la obra de Emil Durkheim y de Max Weber. En el caso de Durkheim, el análisis en torno a el orden social giraba en torno a las formas de solidaridad, o sea, cómo se lograba en la sociedad moderna esta integración social y estos procesos de regulación social, la cuestión de la anomia, como una consecuencia o como una patología de esta sociedad que estaba en proceso de transformación, que pasaba de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica, y las cuestiones ligadas al industrialismo, a la división del trabajo, como el elemento que podía lograr ese lazo social, esa integración de las personas en la sociedad. En el caso de Max Weber, la importancia estaba puesto, el análisis estaba puesto en las cuestiones ligadas a la racionalidad, a las organizaciones, a las formas de organización racional de la sociedad. Y en ese sentido, Max Weber veía en las masas, en ese conjunto de personas, un principio de irracionalidad que era opuesto a las formas básicas de organización de la sociedad moderna. Y en ese sentido apelaba a la idea de burocracia como forma de organización racional del poder en el Estado, y apelaba a la idea del partido político como forma racional de organización de la masa de ciudadanos que pugnaba por el poder, ¿sí? Entonces el partido le daba esa forma racional de organización a las luchas que se daban en la sociedad por las cuestiones ligadas al poder. Estos aportes nosotros los hemos desarrollado y los hemos encontrado en los orígenes de la sociedad moderna y en esa cuestión social que estaba ligada a estas desigualdades que generaba el desarrollo de el capitalismo. En nuestras sociedades, o sea, más de un siglo después de lo que han planteado los autores considerados clásicos, o un siglo después de lo que han planteado estos autores, nuevamente nos enfrentamos a las problemáticas ligadas a la cuestión social. Y en ese sentido,
un siglo después nosotros asistimos nuevamente a una suerte de erosión de la estructura social que garantizaba esta integración, o sea, una nueva crisis del lazo social que se refleja en una serie de síntomas, ¿sí? El, síntomas como por ejemplo el confinamiento en lo privado, eh, el desempleo masivo, la anomia, la falta de normas reguladoras y fuertes eh, en nuestras sociedades, la desafiliación, o sea, el hecho de que las personas pierden esas protecciones cercanas que dan ciertos grupos de referencia que tienen que ver con por ejemplo, los grupos ligados al trabajo, los sindicatos, las protecciones que brinda la obra social o el sistema de salud del Estado, las protecciones ligadas a la familia, por ejemplo, esas protecciones cercanas que aparecen cuando las protecciones propias de la sociedad y del Estado comienzan a fallar. En ese sentido, esta individualización, esta nueva individualización, en donde el sujeto se siente alejado de todos estos grupos que le daban pertenencia y le daban protección, eso está resumido en esta idea de desafiliación, que es una idea de Robert Castell, y eh, eh, como un último síntoma que nosotros podemos mencionar, esta cuestión de la declinación de los sujetos políticos y sociales surgidos en la modernidad. Eh, ¿Cuáles son estos sujetos políticos y sociales? Bueno, los partidos políticos, el movimiento obrero, los sindicatos, que pierden peso y pierden eficacia en cuanto a la defensa de ciertos intereses. Y en ese sentido, nosotros nos encontramos con esta cuestión social que reaparece o que toma nuevas formas o que se transforma y cobra vida de un modo más urgente a fines del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI. Precisamente esta metamorfosis de la cuestión social es la que va a analizar Robert Castell, y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en la segunda parte de esta clase.